Martín Aguiar es ingeniero agrónomo, es investigador principal del CONICET y está a cargo de la Cátedra de Ecología en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto ahí y especialista en ecología de zonas áridas. Así que posiblemente nos va a ayudar a entender parte de esta degradación ambiental ligada a los suelos, causas y consecuencias probablemente también. ¿Cómo estás, Martín? Muy buen día. Hola, ¿cómo te va, Sergio? ¿Qué decís? Bien, un gusto, con ganas de intercambiar sobre un tema que cada vez compromete más y más argentinos en la discusión. Ya no importa dónde vivas, no importa si vivís en el campo o en la ciudad, es central como un patrimonio de todos, ¿no? El cuidado de los suelos. ¿Cómo dirías que afectó el avance de la frontera agropecuaria en la calidad de los suelos y la diversidad? En esto de pensar la salud de los ecosistemas, Martín. Mirá, diría que por lo pronto, digamos, yo tengo una visión sesgada. Mi especialización es trabajar en ecología de plantas. A mí personalmente me parece que la situación más dramática en términos ambientales es la de la diversidad, la riqueza de la flora y la fauna. Bien. En general, diría que digamos, los propietarios, los agricultores, y los ingenieros agrónomos están muy preocupados por el tema de la degradación del suelo. Y entonces ha habido esfuerzos ingentes en tratar de generar y utilizar las mejores tecnologías, digamos, para conservar los suelos. En cambio, digamos, todo lo que tiene que ver con flora y fauna nativa, ahí me parece que es un área, digamos, que se ha descuidado. Si vos me preguntás a mí, yo te diría, nuevamente aclaro que es mi visión sesgada, pero me parece que eso hace al balance y a la amplitud con la que hay que discutir estos temas. Diría que lo más preocupante del avance de la frontera agropecuaria es la tala, el desmonte, digamos, el reemplazo de la vegetación espontánea por nuestros cultivos, de distintas clases, ¿no? En algunos casos cultivos para obtener bienes agrícolas y otras veces para obtener simplemente bienes ganaderos, ¿no? Y esos cultivos, ¿cómo debieran ser para frenar este avance, para hacer un uso adecuado del suelo? ¿De qué manera podemos equilibrar lo que hace falta? Y yo diría que me parece que lo más importante, digamos, sería tratar de abordar lo más rápido posible discusiones sobre ordenamiento territorial. Esto es que a escala probablemente departamental, dentro de las provincias, los habitantes de esos departamentos comiencen a discutir cómo se van a utilizar, digamos, esos territorios. Si yo tendría que, digamos, decir reglas relativamente sencillas, diría que lo más importante sería que las y los ingenieros agrónomos levanten la cabeza de lo que nosotros llamamos un potrero. Un potrero es la unidad de manejo, ¿no? El potrero es el área que nosotros decidimos cada año qué cultivo vamos a hacer, cómo vamos a utilizar esos suelos. Yo diría entonces que hay que levantar la mirada, que nosotros decimos de mirar bien y conocer bien el potrero, y en cambio empezar a mirar el paisaje, empezar a digamos, mirar todo ese potrero, pero también el contorno. Es sumamente importante mantener una diversidad de coberturas a escala de paisaje. Eso cambia bastante el foco digamos, de trabajo y de observación y de pensamiento y de diseño, ¿no? De los manejos. Y me parece que es un insumo clave nuevamente para empezar a trabajar con esta cuestión del ordenamiento territorial.
sin duda vamos a tener que adjudicar ciertas partes del territorio a cosas, a reemplazos, digamos, muy fuertes, muy intensivos, que por ejemplo tirar abajo por ahí ciertas partes de los bosques nativos para hacer cultivos, pero me parece que sería también importante empezar a pensar en conservar algunas de esas partes, es decir, no hacer una tala rasa, digamos, y transformar toda un área que de por sí ya tenía heterogeneidad en algo que es continuo y homogéneo, ¿no? Que es, por ejemplo, nuestros cultivos. También al pensar en esas áreas de sacrificio, digamos, para ponerlo entre comillas, en donde nosotros vamos a hacer los reemplazos o los cambios más fuertes, pensar también en que tenemos que alternar los cultivos que vamos a estar haciendo. ¿Vos decís derribar el monte nativo? Y eso ocurre de todos modos, digamos, vos entrás a Google Earth, a Santiago del Estero, cualquier lugar elegí, y Google Earth te permite, arriba vas a ver que hay montones de iconos, uno de ellos es como un reloj, con una flecha que indica cómo volver al pasado. Y entonces vos apretás ese icono, y cualquiera puede hacerlo en Google Earth, y va a ver cómo está ocurriendo el desmonte. Digamos, no soy yo el que... estoy hablando de algo que sin duda ya ocurre. Es decir, nosotros tenemos una ley de bosques, una ley nacional de bosques, que está funcionando ya hace bastantes años, en donde claramente había 3 categorías, ¿no? Áreas rojas, áreas amarillas y áreas verdes. En las verdes se podía cultivar, en las rojas no. Pero sin duda esas áreas rojas cada vez son más chicas. Un poco porque las provincias necesitan desarrollarse y la actividad agrícola es una actividad económica importante, pero por otro lado también, digamos, hay veces que no se cumple la ley. Claro, esto que vos citás es todo lo que está mal, ¿no? No sé. Pero si me estás diciendo que no se cumple la ley, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy tan seguro, dudé mucho cuando te iba a decir eso. Digamos, si vos mirás los trabajos que se han producido, y hay uno de mis hijos, de Sebastián Aguiar, ves que la ley, digamos que los argentinos en las distintas provincias hemos sido en general bastante eficientes en la aplicación y cumplimiento de la ley. Pero si no les dan ni el 5% del presupuesto, ¿vos te parece que eso es eficiente? Y bueno, esa es la gran discusión, digamos, cómo vos podés imponer que se cumpla la ley de no desmonte si, por otro lado, digamos, los estados no están cumpliendo su parte dentro del acuerdo. Claro, yo lo que te quería terminar de decir era lo siguiente, digamos, el desmonte avanza y eso sabemos que no está bueno, esto no lo ponemos en discusión. Sí. La ley de bosques no se aplica, eso tampoco estaría bueno para una sociedad que pretende organizarse a través de sus leyes. Completamente. Pero el problema es que vos me decís que en el rediseño, en lo que viene, debiéramos seguir talándolos. Y eso es lo que yo no queda claro, ¿no? No necesariamente. Digamos, evidentemente habría que ver de nuevo. Yo te estoy hablando de hacer un ordenamiento territorial. Y eso significa que vos tenés que dar cuenta de qué es lo que vos disponés en ese territorio que vas a planificar. Hay probablemente algunos departamentos en donde ya las transformaciones... No es recomendable seguir transformando, es decir, seguir perdiendo... ambientes naturales, pero hay otros en donde todavía por ahí hay espacio para generar, digamos, campos agrícolas, para llevar adelante la agricultura y la producción de digamos, elementos que necesitamos para vivir. Claro, lo que pasa eso es lo que te estoy diciendo. ¿Y eso no produce, Martín, un desequilibrio en los... Claro, depende de cómo lo haces. Si vos haces tala rasa y incorporás kilómetros cuadrados y kilómetros cuadrados y kilómetros cuadrados, obviamente que eso yo no es lo que estoy diciendo. Sí te estoy planteando, y te lo planteé al principio, esta idea de empezar a pensar al paisaje como un mosaico de ambientes, en donde vos tenés distintos tipos de cobertura. Entonces vas a tener dentro de ese esquema algunas cosas que permanecen en monte,
vas a tener otras áreas que las vas a transformar en pastizales, vas a tener otras áreas que las vas a cultivar. Esas áreas que vas a cultivar las vas a estar cultivando por ahí por una serie de años, 4 o 5, pero después vas a tratar de recuperar, digamos, fertilidad potencial, sembrando pasturas o promoviendo el establecimiento de vegetación herbácea, que es muy potente en términos de sistemas radicales y agregado de materia orgánica al suelo. Digamos, esa es la visión que tenemos que tener. ¿Y ese nuevo ordenamiento territorial a cargo de quién estaría? ¿De las comunidades, los gobiernos? ¿Qué actores son? Todos los actores, todos los que tienen algún interés ahí, desde ciudadanos urbanos, ciudadanos, digamos, que viven en el campo, obviamente el Estado, obviamente, digamos, productores, digamos, muy industrializados, en el sentido que están muy capitalizados, que tienen inversiones grandes hechas en maquinaria, etcétera, etcétera. No, ahí tienen que participar, obviamente, todos los actores. No, digamos, esta es una discusión que, primero, que lleva tiempo, y segundo, que la única manera de que funcione es que todos los actores estén de acuerdo. Y tiene que partir básicamente de no preconceptos y no palabras cargadas de valores. Digamos, si vos te plantás, porque me ha pasado a mí, si vos vas a un grupo de productores patagónicos hablando de la desertificación que promueven la ganadería ovina, no vas a salir a ningún lado, ningún productor va a aceptar eso. Ahí me parece que, y lo que me pasó a mí era que rápidamente decía, bueno, fijémonos en qué es lo que hacen las compañías petroleras y después hablemos de lo que hacemos nosotros. Y tienen toda la razón. Me parece que ahí hay que ir con una preocupación, que es tratar de conservar el patrimonio que tenemos, algunos hablan de capital natural, y tratar de generar el mayor desarrollo equitativo de todos los habitantes de esa área que entra en un proceso de ordenamiento territorial. Ese es el gran desafío, ¿no? El desarrollo equitativo, aquel Totalmente. Que nos haga acreedores de un proyecto de nación, de país, como quieras llamarle, y que nos involucre. Te agradecemos, se nos fue el programa, el rato, bueno, seguramente podemos conversar en alguna otra oportunidad. Un gran abrazo, Martín, gracias. Muchas gracias por comunicar. Hasta luego. Martín Aguiar es ingeniero agrónomo, profesor adjunto de la Cátedra de Ecología en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.